HTV, tu canal. Bendiciones, bendiciones, estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Hoy es jueves y como todos los jueves nos preparamos para un estudio bíblico devocional, como es este programa Tiempo de Transformación, donde de una manera u otra es un conversatorio en el cual nosotros tratamos de llevar un tiempo de información, educación y a la vez algunas veces confrontación o ser de una manera u otra, como que dice, un programa educativo, informativo, actual y controversial. Aquí estamos como todos los jueves listos para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida al pastor Juan Diego Lux. Algunos ya lo hemos mencionado anteriormente. Nuestro hermano Juan Diego es maestro en Biblia, tiene una licenciatura en teología y también tiene estudios seculares como en lo que es la universidad a nivel de administración y a nivel de maestrías, y también es un misionero evangelista aquí en Tegucigalpa a cargo de una congregación en el sector de la colonia Mirador de Oriente. Así que aquí estamos como todos los jueves listos para estudiar la palabra de Dios, pero antes de ir a la palabra de Dios con nuestro hermano Juan Diego y en el conversatorio que tenemos, queremos saludar a nuestro hermano Víctor Flores hasta Choluteca. Saludamos a Víctor, también saludamos a Londra allá en Choluteca, saludamos también a Víctor Manuel aquí en el Zamorano, saludamos a toda la audiencia de este programa ahí en San Juancito, en La Ceiba, aquí en Tegucigalpa, a los que nos siguen en las redes, saludos y bendiciones también para Armando Cruz, allá en los Estados Unidos, ahora en el estado de Texas, hasta allá cerca de la frontera con Oklahoma. Saludos también para los que nos siguen en las redes en Dominicana y en algunos otros lugares. Saludos a los que nos ven en Honduras como en Guatemala, en este su programa Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual y controversial, patrocinado por el Ministerio Internacional Estableciendo el Reino de Jesucristo y también por Guacafé y por Latiños, que siempre nos permiten tener esa publicidad a nivel de este canal y llevar la información. Su hermano y amigo Leopoldo Villacorta le saluda en esta noche. Nos congregamos en Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo, ahí en Aldea Las Tapias, calle principal a Ciudad Mateo. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos el estudio bíblico devocional y a las 10:30 inicia nuestra reunión general de alabanza y adoración. También el día miércoles tenemos nuestro estudio bíblico devocional. Tenemos los días lunes en Mateo, el día martes en la Quesada, sector de Ramón Amaya. También tenemos en el Durazno el día jueves, el día viernes en otros sectores, y estamos siempre hablando las 24 horas en su programa, en su radio, baluarteradio.com. Baluarteradio.com es una radio en línea de Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo, y también si usted quiere ver este video otra vez, junto con la información, la prédica o la enseñanza que demos, lo puede ver también en ciudadmateo.com. Ahí en ciudadmateo.com usted va a encontrar estudios, videos, audios, enseñanzas, himnos, y también tenemos nuestras páginas en Facebook como Iglesia de Cristo Baluarte. También estamos en Instagram como Iglesia de Cristo Baluarte, estamos también en YouTube como Ciudad Mateo Iglesia de Cristo y estamos en TikTok como Iglesia de Cristo Baluarte. Así que por todas las redes donde nos quiera seguir, siempre estamos compartiendo la palabra y llevando esa información. Hermano Juan Diego, bienvenido. ¿Y cómo está la congregación? Díganos de los horarios y las actividades que ustedes tienen. Bien, es un placer estar de nuevo con ustedes en cada uno de sus hogares o el lugar desde donde nos ven. Sí, estamos siempre con la Iglesia de Cristo a 7 kilómetros después de la orilla de la ciudad, carretera hacia Danlí. Ahí estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana, una duración de 2 horas, nuestra reunión, en la cual tenemos tanto un mensaje, una predicación y un estudio bíblico después de esa predicación. También estamos trabajando en la escuela. Iniciamos este martes pasado con el evento evangelístico. Muchos de los niños de la escuela
estuvieron recibiéndonos. Empezamos con la presentación del Evangelio, quedaron emocionados con la idea de poder recibir el discipulado de aquí al siguiente martes. Estaremos en total, como le dije la semana pasada, 116 niños recibiendo este discipulado. Estamos a la expectativa, con el deseo de que ellos puedan aprender. Al principio la profesora estaba también un poquito temerosa por de repente algún comentario en contra de esto que estábamos planeando, pero consultó con los padres y los padres estaban de acuerdo en que hiciéramos esta actividad con los niños. De tal manera que estamos ahí expectantes, muy contentos porque varias de las hermanas se involucraron. La ventaja que tenemos es que la mayoría de los miembros son de la comunidad, entonces la mayoría pues vive ahí, y los que no salen a trabajar fuera de la colonia estuvieron ahí, principalmente hermanas estuvieron involucradas, algunas a las cuales pues las saludamos, y imagino que pueden ver este programa porque compartí el enlace recién al WhatsApp de la iglesia para que pues felicitarlas por su entrega, por su dedicación, porque estuvieron dispuestas a asumir este reto. Algunas de ellas me dijeron, bueno, es que yo tengo dificultades para estar enfrente de la gente, no sé cómo enseñar una clase, pero fueron a la capacitación y ahora están en ese proceso, de tal manera que esperamos que esta sea una experiencia tanto para ellas como para los niños transformativa, que les ayude a avanzar en su fe y a compartir su fe. Excelente, excelente. Buenas noticias. Aprovechando estas actividades, también así hay otras congregaciones como la iglesia en Cuscusique, algo así creo que se llama, en Jojona, donde está el hermano Bulnes. Están trabajando con una escuela también ahí en ese sector y están teniendo ciertos devocionales y aprovechando también la oportunidad de darle principios y valores bíblicos a todos los niños en las escuelas. Hermano Juan Diego, hacemos la oración de gratitud, nos ayuda con la oración de gratitud para que luego entremos con una introducción, para luego hablar del tema que tenemos para esta noche asignado en lo que es su programa Tiempo de Transformación. Saludos y bendiciones al pastor Florentino hasta Nueva Arcadia, saludos y bendiciones al pastor Mario, al pastor Hernán Fonseca. Felicidades por su nuevo puesto ahorita en la confraternidad, y así a todos los pastores que puedan estar siguiendo su programa Tiempo de Transformación. Les saludamos en esta noche, en este día. Sea Dios bendiciéndoles y guardándoles. Pastor Elvin Rodríguez, Carlos Hernández y ahí otro grupo de pastores que siempre han estado colaborando. Roger Flores, saludos y bendiciones, pastor Roger Rivera también. Y luego ahí nos preparamos. Hacemos la oración de gratitud con el pastor Juan Diego Lux y luego seguimos. Oramos. Señor, gracias te damos esta noche por darnos la oportunidad de estar juntos de nuevo en este programa con el hermano Leopoldo. Sabemos, Señor, que es una oportunidad para compartir con tu iglesia, con los amigos, con los vecinos, una porción de tu palabra. Este libro que nos inspira, este libro que nos mueve, este libro que hace cada día un día mejor. Y por eso, Señor, esta noche te damos gracias por el libro, por el trabajo de cientos de escritores, profetas, apóstoles, maestros, que se tomaron el tiempo para escribir estas notas que se han venido a convertir en fuente de nuestra fe, de nuestra fortaleza en esta tierra. Y hoy te damos gracias por tu palabra, también por la audiencia, por nuestras familias, especialmente porque nos has permitido ser padres de familia, tanto al hermano Leopoldo como a mí y a todos los padres que nos están sintonizando. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Sabemos que su trabajo al frente de una familia pues exige mucho, demanda entrega, demanda dedicación, y hoy te damos gracias por darnos este privilegio. Así como tú eres nuestro Padre, nosotros también queremos ser padres que siguen tu ejemplo y que tratan de inspirar a sus hijos y a otras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, seguimos, aquí estamos en vivo. Saludos y bendiciones a ustedes que están reportando a nivel de lo que es el Facebook. Algunos ya se conectaron en la página principal de Facebook, ya se les está compartiendo el enlace también, así que estamos ahí en el Facebook.
algunos ya nos están reportando sintonía en el Facebook, otros no, pero aquí estamos. Hoy estamos acá exactamente en este su programa Tiempo de Transformación, pero queremos recordarles, Pastor Juan Diego, que hoy se celebra en Honduras el Día del Padre, ¿verdad? Hoy se celebra el Día del Padre. Estaba escuchando yo la historia, ahorita que venía escuchando la radio, y me llamaba la atención porque dice que en 1960, o sea, 1960, estamos en el año 2026, estamos hablando de 1960, estamos hablando de hace 66 años. El Congreso Nacional estableció que el 19 de marzo se considerara el Día del Padre, en base a un calendario, y decía el comentarista y el periodista decía, en base al comentario santorial. Y me quedaba llamando la atención, dije, ¿de dónde? ¿Cuál calendario? Y tomo. Entonces el otro compañero le decía, sí, en base a un calendario santorial, y yendo y viniendo, entonces encuentran que, de acuerdo a este calendario que nosotros lo conocemos como el Almanaque para Todos, se dice que hoy, 19 de marzo, hermano Juan Diego, es el día de San José, día de San José. Entonces, tomándose que San José es el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús, en Honduras, en 1960, se estableció que el día de San José se estableciera como el Día del Padre en Honduras. Ahora, viendo esta porción me llamaba la atención porque hoy en la mañana mi hermano me mandaba un arte y me decía, felicidades por ser el día, hoy 19 de marzo, el Día del Hombre. Y me llamó la atención. Entonces comencé a ver que también en Colombia y en otros países, hoy 19 de marzo es el Día del Hombre. Me llamaba la atención porque el arte también decía, hermano Juan Diego, que decía, hoy es el Día del Hombre, hay que ir a trabajar, así que aquellos que todavía no han aprendido a ser hombres, que esperen el Día del Niño. Eso me causó risa. Hoy es el Día del Hombre y hay que ir a trabajar. Y aquellos que todavía no han aprendido a ser hombres, dice que esperen el Día del Niño. Me llamaba la atención porque en El Salvador y en Colombia y otros países se celebra hoy el Día del Hombre, pero en Honduras se conoce como el Día del Padre. ¿Por qué la razón de buscar un personaje? Se tomó a San José, el padre de Jesús, el padre eternal de Jesús, y ahora se establece en Honduras como el día nacional, en Honduras, el Día Nacional del Día del Padre. En Guatemala, ¿cuándo es el Día del Padre, hermano Juan Diego? Sí, en Guatemala es en junio, exactamente. Bueno, hace tantos años que vivo acá que ya olvidé. Me imagino que es como el 16 o 17 de junio. A ver. Ahí tal vez nuestra audiencia nos ayuda a refrescar Entonces la memoria. En Guatemala está como, quizás yo creo que El Salvador con Guatemala comparten algunas fechas importantes, hermano Juan Diego. Por ejemplo, ¿cuándo es el Día de la Madre en Guatemala? Es el 10 de mayo. ¿Cuándo es el Día de la Madre en México? No 10 de mayo, 10 de mayo. ¿Cuándo es el Día de la Madre en El Salvador? 10 de mayo. ¿Cuándo es el Día del Padre en El Salvador? 17 de junio. Okay. ¿Cuándo es el Día del Padre en Guatemala? 17 de junio. Como que ahí caemos. Pero aquí en Guatemala, aquí en Honduras es el 19. Pero algo bien interesante. ¿Cuándo es el Día del Padre en Estados Unidos? Y aquí es donde entra la situación. Algunos creen que es el 17 de junio, pero no. Es el segundo domingo de junio. El segundo domingo de junio es el Día del Padre. Como en Honduras, el segundo domingo de mayo es el Día de la Madre. No importa qué fecha caiga, pero es el segundo domingo. Guatemala es el 10, pero en el caso de Nicaragua es el 30 de mayo, el Día de la Madre. A esto, hermano Juan Diego, hablando del Día del Padre, y ya estamos hablando, ya vamos a entrar al tema porque hay una porción que tenemos en base a la asignación que tenemos en el conversatorio, pero ya que hoy es el Día Nacional del Padre, usted puede ver la diferencia entre el Día de la Madre, comercialmente hablando, y el Día del Padre. ¿Qué ve usted? Bueno, creo que en general el Día del Padre, aunque ha ido cambiando en los últimos días, se está dando un poquito más de atención a este tema. De hecho, yo esta noche vengo con el estómago un poco más grande porque, bueno, agradezco aquí de una vez a la familia, ¿verdad? A mi esposa, Ajá. a Jessica, mi cuñada, a Yamilet, a Roxana, que Ajá. muy diligentemente se pusieron a preparar unos tacos. Ajá. Y ahí estuvimos comiendo tacos. Entonces sí, antes creo que era menos la dedicación hacia el Día del Padre, pero últimamente estamos viendo que hay un poquito más de atención a este día.
Yo quiero hacer una paréntesis en esta oportunidad, en base al tema que vamos a ver al final, porque así lo estamos viendo, hoy es el Día Nacional del Padre, pero la pregunta que se hace es por qué, comercialmente hablando y familiarmente hablando, ¿por qué será que el Día de la Madre se le hace más énfasis en el sentido de los regalos o en el sentido de las comidas comercialmente, pero ahora estamos hablando en el sentido espiritual emocional? ¿Por qué el Día del Padre no se valora como debería valorarse y por qué sucede de que se ve esa gran diferencia? Hace unos 5 años o 6 años yo encontré a la congregación de nosotros, la Ciudad Mateo, le decimos, bueno, el próximo domingo celebramos el Día del Padre y recuerden que Padre solo hay uno, Padre solo hay uno. Y las mamás se ponían bien bravas, hermano Juan Diego. Las mamás se ponían así, ¿qué? Padre solo hay uno. Padre es cualquiera, decían. Padre es cualquiera. Madre solo hay una. Padre es cualquiera no sé qué. Pero la pregunta es por qué se ha creado, culturalmente hablando, esa indiferencia o esa mala enseñanza de la figura del padre. Hermano Juan Diego. Bueno, posiblemente se deba a que muchos padres lamentablemente no siempre asumen la responsabilidad y huyen a la responsabilidad. No quieren en primer término contraer matrimonio y luego tampoco quieren estar ahí para sus hijos por diferentes razones. De repente también por situaciones de trabajo tienen que emigrar y finalmente las madres son las que están ahí junto a sus hijos y casi que es bien difícil ver que una madre abandone a sus hijos, aunque últimamente en estos tiempos he escuchado que acá en Honduras hay pueblos donde han quedado los hombres cuidando a los hijos porque las esposas están en España o están en Estados Unidos. Especialmente en España me he enterado que está pasando eso. Pero creo que se debe a eso, en parte a la ausencia de los padres. A veces tal vez que el padre... Yo creo que se ha vuelto una moda, hermano Juan Diego, se ha vuelto una moda. Últimamente un montón de mujeres se van para España y a los 2 años de estar en España dejan al marido que dejaron acá. Aún mujeres, esposas de pastores, se han ido para España y al año de estar en España se olvidan del marido que tenían acá. Se está volviendo como un hábito y algo común. Y eso hay que saberlo ver, ¿no? Algunas veces que ya no se marca. Pero, hermano Juan Diego, viendo esta postura de el Día del Padre, yo lo que quiero enfatizar en esta situación es por qué de repente usted me entiende cuando yo le digo, y porque hay gente que no lo está entendiendo ahorita en televisión y en las redes, usted me entiende cuando yo le digo que Padre solo hay uno. Bueno, francamente no comprendo muy bien su declaración. Juan Diego, el Padre Nuestro, ¿qué dice? El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos padres hay espiritualmente hablando? Pues solo uno. Solo uno. Entonces, cuando usted comienza a ver que el Padre solo hay uno, estamos hablando de que espiritualmente hablando, bajo la Biblia, bajo la Torá, bajo el Nuevo Testamento, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿se menciona a la Madre? Espiritualmente hablando. No se menciona. Ahora, entonces, pastor, aquí vemos al punto. Padre solo hay uno. Y este Padre es solo uno. Y luego nosotros vemos al Hijo y al Espíritu Santo, que es un tema teológico y que hay que estudiarlo. Pero cuando decimos Padre solo hay uno, estamos refiriéndonos al Padre, a Dios, solo hay uno. Por eso cuando yo aprendí a hacer teología, hermano Juan Diego, hace unos años en la comunidad teológica, uno de los compañeros comenzó a orar así y dijo, nuestro Dios, Padre y Madre para nosotros, tú que nos amas como una madre y como un padre, y yo me quedé. Yo había crecido bajo la tradición de las iglesias conservadoras, de las iglesias de Cristo, y nunca había escuchado ese término, nuestro Dios, Padre y Madre. ¿Usted entiende el término? ¿Qué significa? Bueno, en la Biblia hay algunas imágenes maternales que hacen alusión a Dios, ¿verdad? Como una madre cuida a sus hijos, así cuida a Dios a sus hijos. Entonces sí podemos también a Dios atribuirle esas características de madre, porque definitivamente la Biblia está llena de textos que respaldan ese amor compasivo, entregado al 100%, en primer término en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento por la iglesia. Entonces estamos de acuerdo
Ya me está reportando aquí el doctor Marcos Lux, me dice 17 de junio, 17 Sí, de sí. junio, díganle a ese primo, mire como le están escribiendo No es mi acá hermano. Es mi- en el Facebook. Fíjese bien, entonces volvemos, pero la pregunta es, hoy se celebra el Día del Padre. Yo no sé si nosotros abriésemos el teléfono ahorita, si abriésemos aquí el teléfono de aquí aquí en cabina y dijéramos, pusiéramos el teléfono y dijéramos, a ver, ¿quién quiere saludar a su papá? En algunos lugares, y la gente comienza a llamar. O de repente si hiciera una dinámica en alusión a los padres, ¿cuántos podrían participar y darnos su opinión? Deje el teléfono. ¿Quién podría participar y darnos su opinión en base a por qué, Pastor Juan Diego, se ha denigrado tanto la figura del padre? Usted me está dando la explicación correcta. Usted me estaba diciendo, Dios se manifiesta como padre y madre y hay ciertas características de Dios como una madre. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el amor de Dios, muchas veces, terrenalmente hablando, se manifiesta como el amor de una madre para con sus hijos. Pero que en nuestra cultura, otra vez, latinoamericana, o los hombres, masculinamente hablando, o machista, no demostramos el amor de Dios como debería ser en la figura del Padre. Juan Diego, cuando nosotros miramos la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo vino, el hermano menor le dijo, el hijo menor le dijo, papá, dame mis bienes, dame aquí, yo me voy, yo aquí. El hombre se fue, agarró los bienes, los derrochó, hizo aquí, hizo allá, tantas cuestiones, y luego estando allá se arrepintió y estando allá me comía con los cerdos, actuó así, estaba allá, y dijo, no, entendió, reflexionó, pensó y dijo, miró al cielo, levantó y dijo, me voy a ir, y le pidió y se regresó a donde al Padre. ¿Qué imagen, según la lectura bíblica que usted tiene, porque usted tiene el conocimiento, qué imagen de la figura de un padre, que el padre, el hijo pródigo, el padre que representa al hijo pródigo, en la narración del hijo pródigo, ese padre es la figura del Padre Celestial o de Dios? ¿Qué imagen o qué características ve usted de Dios como padre? Sí, de hecho, algunas traducciones nuevas ya no los titulan el hijo pródigo, sino le llaman el padre amoroso, porque definitivamente el énfasis del texto, del relato, es que el padre ama de manera inquebrantable a su hijo, y a pesar de que se había ido, se había alejado, y pues él lo estaba esperando con los brazos abiertos. Hizo una fiesta porque estaba agradecido, regocijado, porque su hijo que estaba perdido volvió al seno del hogar. Eso nos habla de un padre amoroso que ama profundamente, que es algo que de repente en nuestras culturas latinoamericanas, como usted lo decía, ¿verdad? Se nos ha acostumbrado o se nos ha enseñado a que los hombres no deben llorar, no deben mostrar una muestra de cariño a sus hijos, y de repente por ahí es que también los hijos resienten que los padres no abrazan a sus hijos, no les dicen te amo, no demuestran el afecto, y son a veces un poco rudos, ¿verdad?, en relación al trato con sus hijos, y tal vez por eso los hijos guardan un poquito la distancia con sus padres. Y algunas veces, hermano Juan Diego, como padre, volviendo a las características de un padre, el padre de la historia del hijo pródigo, o sea, así se menciona, el hijo que se fue en desobediencia, la característica que nos da es que es un padre amoroso, es un padre perdonador, es un padre lleno de gracia, es un padre lleno de misericordia, es un padre que no rechaza sino que abraza, es un padre que corre a recoger a sus hijos, que luego cuando lo ve le da un beso, lo rescata, le dice cámbienlo y hace una fiesta. Esas son las características del padre. Ese padre es Dios, y esas cualidades del amor de Dios son las cualidades que debería tener todo padre en la tierra. Yo no sé si usted a su hijo Cristian le dice te amo, y lo abraza, y le da un beso en la mejilla, y cada vez que lo encuentra lo abraza y le da un beso en la mejilla. Yo no sé usted si lo hace, y yo no sé cómo se siente usted cuando su papá lo encuentra y lo abraza y le da un beso en la mejilla y le dice te amo, porque de repente su papá pueda que tenga esas características. Pero ¿cuál es la situación culturalmente hablando en Latinoamérica? Que nosotros muchas veces, en el caso de algunos de nosotros, experimentamos que tu papá o mi papá nunca me dijo te amo, o nunca te dijo te amo, y te abrazó, y te apapachó, y te dio un beso en la mejilla, y te quedó abrazando, y te dijo, hijo, te amo, te amo. De repente, cuando más lo necesitaste. Es aquí donde nosotros necesitamos entender que en la figura del padre
al ser más énfasis hoy en día, en el Día del Padre, necesitamos entender que nuestras hermanas entiendan que el amor de Dios se manifiesta como el amor de una madre y que ellas tienen ese don de parte de Dios de tener más las características del amor de Dios para con sus hijos, pero que esas características son las que ellas como madre necesitan enseñarle a sus hijos varones para que estos hijos varones cuando crezcan sean padres amorosos, sean padres perdonadores, sean padres llenos de gracia, llenos de misericordia, llenos de bondad, y que eso de que ahorita, por ejemplo, uno vea que de repente de lugar a lugar para el Día de la Madre todo mundo, entiendo, yo comprendo, pero no permitamos más hermanas o mujeres que esa figura deteriorada, quebrajada, dañada de la imagen del ideal de un padre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a la Biblia, se siga enseñando o se siga enmarcando. Necesitamos crear una generación donde se valore la figura del padre desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de el padre de la narración del hijo pródigo, y que nosotros podamos transmitirlo a nuestras congregaciones. Y esto también se necesita, hermano Juan Diego, llevar a nivel de los pastores, que los pastores puedan ser esa figura de padre espiritualmente hablando. Yo no sé si usted lo ve, por ejemplo, en la escuela o ahí, en donde usted está asignado predicando, que los niños corren y le dicen, pastor, pastor, y lo abrazan. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños en su casa no tienen la figura del padre, su pensamiento. Sí, definitivamente pasa eso, ¿verdad? Y hay algunas niñas de la iglesia que cada domingo que me ven, corren a abrazarme. Muchas de las niñas que llegan a la iglesia, en muchos casos llegan sin papá, sin mamá. O también conozco casos de niñas que aún teniendo a papá y a mamá, vienen a la iglesia. O de hecho este domingo el papá fue a dejar a una de las niñas, lo invité a que se quedara, pero él no quiso. Pero la hija es una de las que cada domingo, una vez que me ve entrar por la puerta de la iglesia, corre a abrazarme. Y sí, definitivamente esa es la imagen que queremos proyectarles a ellos como iglesia. El amor de Dios debe ser reflejado. Estamos llamados a ser un reflejo de la luz de Dios. De hecho, el texto lema de la iglesia del Mirador es que una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Y tenemos como eslogan una luz que ilumina o ilumina tu vida, basado en Mateo 5:16, porque queremos ser ahí en la comunidad una luz como iglesia de Cristo, una luz para esta comunidad. Estábamos ahora hablando con la directora acerca de las influencias que llegan a los niños desde muy temprana edad, que son influencias negativas, tanto por las redes, por lo que ellos ven en las calles, alrededor de sus casas, incluso en la escuela. Entonces nosotros como iglesia estamos llamados a unirnos a esa comunidad y darles esos principios que salen de la palabra y compartir con ellos para poder ser un agente de cambio en esa comunidad. Yo creo, hermano Juan Diego, de que la iglesia, los cristianos, las mujeres cristianas necesitan reeducarse y reeducarnos, cambiar el chip de esa cultura tradicional machista que traemos y comenzar a ver las cosas como deberían ser. No podemos seguir denigrando, manchando, ensuciando la figura del padre solamente porque algunos hombres o algunos padres cometieron errores grandes y queremos transmitirlo de generación en generación. El celebrar el Día del Padre en Estados Unidos como el Día de la Madre en Estados Unidos o en estos países desarrollados tienen la misma igualdad y la misma categoría. Ahora, ¿qué es lo que queremos enseñar con esto? La figura del Padre Celestial en nuestra vida es muy importante. Muchas mujeres cuando dicen y transmiten, aún siendo ya cristianas, estando en la iglesia, se le transmiten a los niños y le dicen, los niños no, los hombres no lloran, y es la maestra de la escuela dominical. Esa hermana necesita nacer de nuevo. Cuando esa hermana le dice, a los niños le dice, los hombres no lloran, esa hermana necesita nacer de nuevo. O cuando le dice, madre solo hay una, o padre es cualquiera. Esa enseñanza, culturalmente hablando, es dañina dentro de la congregación. Esta semana estuvimos usted y yo en un seminario, me llamó la atención, estuvo bueno el seminario, Juan Diego, pero fíjese que
me impactó tanto de una manera directa e indirecta el seminario Juan Diego, que más bien salí con miedo yo. Yo salí con miedo, yo no sé usted, pero yo salí con miedo. ¿Sabe por qué? Porque hoy, que andaba haciendo unos mandados, una camioneta Ford doble cabina, 250, grandota, sin querer, va cualquier semáforo en cualquier lado en Tegucigalpa, pero me llamó la atención porque me pitó. Y luego, después de ese pito, mi mente andaba alerta a cualquier pito en cualquier lado. Yo había tráfico por tantos lugares. Y me recordé lo que aprendimos esta semana, el día lunes. ¿Qué aprendimos? Que el pitar en los semáforos en muchos lugares, eso es violencia. Y entonces me recordé la enseñanza que nos dieron los instructores, que vivimos en un mundo lleno de violencia. Y esa violencia muchas veces está dentro de la casa como dentro de la iglesia. Y me llamó la atención también cuando usted y los demás querían agarrar la servilleta para no tocar el carbón. Eso era como, no me quiero ensuciar de violencia. Y eso es como, miramos la violencia, pero no queremos meternos donde hay violencia. Es como cuando de repente alguien, Pastor Juan Diego, dice, ahí no podemos mandar a los seminaristas porque ahí hay violencia. Y ahí no podemos entrar en la Vía Cristina o en la Vía Unión, no los podemos mandar. Y entonces usted está hablando de que somos llamados ¿a qué? A hacer luz. Y a hacer sal. Yo no sé cuál es su opinión usted en base a esa cultura de la situación que vivimos hoy como el Día del Padre. Y yo fui a un restaurante hoy, estaba llenísimo. Habíamos más de 300 padres ahí. Era un lugar fino. No sé si en aquellos otros lugares, dependiendo de los niveles de la sociedad, lastimosamente nuestra sociedad está dividida en 3 categorías de lugar a lugar, pero ahí hay muchos padres celebrando con sus hijos el Día del Padre, pero no en otros lugares. Pero su opinión en base a la que vimos el lunes de la violencia. Sí, bueno, de hecho los hogares son como el primer lugar donde uno recibe su formación y lamentablemente la violencia empieza en los hogares. Estamos rodeados de contextos de violencia. Históricamente la humanidad lo ha demostrado, ¿verdad? Desde el primer libro en Génesis vemos a Caín y Abel con muestras de rechazo del uno por el otro y al extremo de quitarle la vida al propio hermano. Y esa es la historia de la humanidad. La violencia, tal como nos lo enseñaron en este taller que tuvimos, todos hemos sido sujetos y objetos de violencia, porque nuestra naturaleza humana es en parte violenta, y cuando la dejamos florecer, podemos convertirnos en verdaderos monstruos y hacer desastres. Y justamente es lo que hemos visto a lo largo de la humanidad, y es triste también pensar que nuestros hogares se convierten en los laboratorios de la violencia, y luego podemos ir a los medios de comunicación y hacerlo un poco más grande el círculo y abarcar las decisiones que se toman a nivel de líderes globales, que para resolver un conflicto lo primero que piensan es en lanzar bombas, en apuntar y destruir y hacer daño. Entonces vivimos realmente en un entorno de violencia, y nuestros hogares como padres creo que deberían ser los hogares donde nosotros fomentemos, como usted bien lo decía, el amor, las muestras de ese padre amoroso que lo tenemos ahí ilustrado claramente en las páginas de la Biblia. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial, ya tenemos nuestros patrocinadores ahí. Al regreso entramos con el tema de lleno de esta noche. Tenemos un invitado especial para darnos la enseñanza, explicarla y escucharla, y quédese con nosotros, y aquí están nuestros patrocinadores. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff.
buenísimo! ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios. Sintonízanos 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo, nuestra reunión general todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Seguimos, estamos bendecidos, prosperados en victoria, agradecidos con el Eterno, y en esta semana hemos tenido una asignación de temas muy importantes, hablando de Jesús en la cruz, las 7 palabras de la cruz, y hoy queremos continuar con ese mismo tema. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a escuchar esta reflexión en los próximos 20-25 minutos con el pastor Juan Diego Lux. Es su tiempo. Estamos enfocados en el tema de las 7 frases, 7 palabras que Jesús expresó según los evangelios, y esta noche nos corresponde esta proclamación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Elí, Elí, lama sabactani, como dice en Mateo 27:46, o en Marcos 15:34, que dice Eloi, Eloi, lama sabactani. Es en Mateo una combinación de una frase hebrea, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, y en el caso de Marcos pues todo está totalmente en arameo. Esta frase viene del Salmo 22. Allá en el Antiguo Testamento los salmos tenían la mayor parte en un formato de lamento, y pues la vida solía ser difícil para este pueblo, y eso lo podemos percibir al leer los salmos. Los salmos están llenos de lamentos, pero era un hecho aceptado, era algo que los judíos habían aprendido a sobrellevar. Ahora bien, ¿por qué Jesús los citó? Bueno, Jesús los conocía, él leía las Escrituras, muchas veces hizo alusión a que ellas hablaban de él, desde Génesis hasta Malaquías. Él habló de que el Antiguo Testamento hablaba de él.
pero específicamente en el Salmo 22 nos encontramos con varias frases que encajan directamente con la experiencia que le tocó vivir a Jesús en la cruz. Antes de que él proclamara esta frase, nos enfocamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del versículo 56 en adelante, vemos el momento de su arresto y de qué manera él fue arrestado sin ninguna culpa. Todo por un falso testimonio, era una condena ilegal porque él era hijo de Dios y era un rey, pero un rey que no se oponía a los romanos. Algunos han desarrollado toda una serie de ideas en torno a esta forma de interpretar. Algunos creen que, por ejemplo, el antisemitismo tiene su origen en la Biblia, pero realmente eso no es así. La Biblia es franca. Jesús jamás intentó desarrollar un movimiento revolucionario en contra de Roma, de tal manera que él no tenía problemas directamente. Indirectamente, posiblemente, sus declaraciones afectaban el concepto que manejaban los gobernantes, tanto el rey Herodes como el emperador romano. Sin embargo, lo que podemos ver es que fue una condena ilegal. Fue entregado, dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y versículo 10, por envidia. Eso está bien claro en los evangelios. Él no fue entregado por blasfemar. Su condena fue ilegal porque realmente el motivo por el cual él fue a esa cruz era la envidia de los líderes religiosos. ¿Qué es lo que estos líderes religiosos remarcaron? Hay 5 enseñanzas del evangelio que ellos directamente atacaron. Una es la resurrección, la otra es la salvación, la identidad como Mesías que Jesús reclamaba y el Evangelio lo proclama, y la necesidad de tener fe en Jesús. Y la última es la identidad de Jesús como profeta. Todas estas enseñanzas son parte del Evangelio. En el Evangelio de Marcos lo podemos ver. Y ellos, los líderes religiosos, atacan directamente lo que Jesús se resaltó, el ministerio de Jesús. Le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, haciendo alusión a la resurrección. Y en otra ocasión le dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y ahí hablan del tema de la salvación, que es fundamental en el Evangelio. Y luego le dicen que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y es un ataque directo a la identidad de Jesús como Mesías. La otra frase es: para que veamos y creamos. Ellos decían que si Jesús bajaba de la cruz, entonces ellos iban a creer en él. Y por último, cuando Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, ellos interpretaron que estaba llamando a Elías y le dijeron: veamos si viene Elías a bajarte. Directamente atacando la identidad de Jesús como profeta. Ese fue todo el contexto en el cual se desarrolló este último momento de Jesús en la cruz, al punto en que Jesús proclamó esta frase que hoy nos convoca: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que entendemos en el Evangelio de Marcos es que Dios no quiso salvar la vida física, corporal de Jesús. Jesús en unos versículos anteriores se lo había pedido. Le dijo: Abba, Padre. Abba es en arameo papá, es la manera en que ellos llamaban a papá. Abba, todas las cosas son posibles para ti, le dijo Jesús a su padre, allá en el Getsemaní. Es decir, evitar la muerte para Jesús era posible. Sin embargo, aquí lo que vemos es que Jesús se sintió totalmente abandonado, totalmente desamparado. Y por eso él proclama:
este primer versículo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A raíz de esto nosotros podemos reflexionar de la manera en que Jesús conocía los salmos, la manera en que Jesús asimilaba los salmos y se apropiaba de los salmos. Hubo varias frases que conectaban directamente con la experiencia que Jesús le tocó vivir. La agonía mental y física que él sufrió en la cruz ya estaba expresada en el Salmo 22. Ahí se afirmaba, por ejemplo, desgarraron mis manos y mis pies. Una clara alusión, podemos conectarla directamente a el efecto de los clavos en la piel. También el Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos. Y eso también pasó ahí al pie de esa cruz. Todo este contexto en el que Jesús está experimentando la muerte, y prácticamente esta es una de las frases más fuertes que él proclama, porque le dice a Dios que lo ha desamparado, que lo ha abandonado, que no quiso salvarlo, que no quiso salvar su vida física, la vida corporal de Jesús. Todo esto tiene consecuencias y definitivamente los judíos fueron juzgados. Dice en el capítulo 15 y versículo 38 del Evangelio de Marcos que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y con esto pues hay un claro mensaje de que hay un nuevo sistema, hay un nuevo pacto, hay un nuevo rey. Ya anteriormente Jesús había dicho, cuando expulsó a los mercaderes del templo, mi casa, casa de oración para todas las naciones será llamada. Jesús estaba entonces hablando de un juicio en contra de ese sistema religioso al morir en la cruz. Todo esto nos habla de una experiencia sumamente traumática al estar sufriendo la agonía del desamparo, de cómo Dios se separó de él, cómo lo abandonó, y él claramente lo expresa ahí en esa cruz. ¿Tiene algún comentario o consulta? Vemos entonces, Pastor Juan Diego, vemos en esta porción, finalmente viendo toda esta porción, que en esto se cumple lo que dice Isaías cuando ve este proceso en esta narración de sufrimiento, de dolor, de abandono, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y donde dice que como Cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, hablando de la humanidad de Cristo para darnos la salvación y la vida eterna, y cómo tiene que experimentar esa situación solamente para que nosotros podamos entender el gran amor del Padre, el gran amor de Dios, poder entender esta narración que usted me está explicando y esta reflexión que me está dando, me hace a mí entender mejor lo que significa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me hace entender a mí Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo pasó este proceso para darnos salvación y vida eterna. Tremendo mensaje. Conclusiones. Sí, entonces definitivamente como iglesia nosotros somos los depositarios de este libro sagrado que es la Biblia, y dentro de ella está el Evangelio de Marcos, en donde Jesús proclama este momento de abandono. Como iglesia nosotros estamos muy conectados con Jesús y reconocemos su entrega, su amor por la humanidad, porque justamente Él fue a la cruz pensando en todos, sin distinguir entre un grupo u otro. Y definitivamente tampoco hay aquí material para generar un movimiento antisemitista, ¿verdad? Que algunos creen que la Biblia es especialmente los evangelios, que pues va en contra de los judíos, pero la verdad es que la Biblia habla exclusivamente de los judíos que estaban en el tiempo de Jesús.
no habla de los judíos actuales, ¿verdad? Correcto. Tampoco habla de los judíos que sufrieron bajo el holocausto nazi. No, la Biblia está hablando exclusivamente de los judíos contemporáneos, los líderes religiosos que vivieron en el tiempo de Jesús. No hace alusión a los judíos modernos ni al Estado moderno de Israel, de tal manera que no hay razón para que algunas personas consideren que la Biblia es que va en contra de los judíos. Tremenda enseñanza, hermano Juan Diego. Esta porción me llama la atención porque también aquí nos enseña, y usted hablaba claramente, donde se está levantando un nuevo pacto, un nuevo sistema religioso. El Antiguo Testamento deja de estar vigente y el velo del templo se cayó, y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque si los judíos hubiesen entendido que lo que estaban haciendo en aquel día, en aquel momento, estaba dando fin al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, para iniciar uno nuevo, los judíos no hubiesen matado a Jesucristo, porque ellos hubiesen querido vivir bajo el sistema donde ellos eran los únicos, y ahora bajo la gracia y bajo la muerte de Jesucristo en la cruz, nosotros entendemos que ahora ya no es el pueblo Israel, el pueblo de Israel, literalmente hablando, el terrenal actual, el escogido. Ahora somos la iglesia, y la iglesia, de una manera, espero no confundirlo, la iglesia se vuelve el pueblo escogido de Dios, espiritualmente hablando, universalmente hablando, y ahora somos el Israel espiritualmente hablando de Dios, y ya no el Israel terrenal. Esto tiene mucha enseñanza. ¿Por qué te hemos tomado este tema, hermano Juan Diego? Porque esta semana que viene estamos en tiempo de Cuaresma, estamos en el tiempo de la Pascua. La próxima semana ya nos estamos acercando más al tiempo de la Pascua. Los judíos celebran la Pascua una vez al año, algunas iglesias evangélicas también lo hacen. Nosotros no somos judaizantes, nosotros celebramos la Santa Cena cada domingo, tomamos ciertos elementos, sabemos distinguir entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y el tiempo se nos ha terminado. Las últimas palabras suyas para luego hacer la oración final e irnos. Bueno, haciendo una relación entre la experiencia que Jesús vivió en la cruz, creo que también nosotros como seres humanos vivimos tiempos difíciles, y se acercan tiempos difíciles con esta guerra, ¿verdad?, que hay allá en el otro lado del mundo, que definitivamente nos afectan. La economía de Honduras va a ser afectada, la economía del mundo va a ser afectada. Más pobreza, más hambre, y es triste, pero esto es causado por el hombre y afecta directamente a las personas. ¿A quién nosotros vamos a reclamarle? Bueno, aquí Jesús nos enseña que Él le reclamó a Dios: ¿por qué me has abandonado? Nosotros también vamos a ir a Dios, porque de nada nos serviría empuñar un arma y pelear la guerra que no es de Dios y que no es de nosotros. Que no es de Dios y que no es de nosotros. Correcto. Nosotros solo tenemos a Dios como nuestro único ser al cual nosotros nos abocamos para pedir el auxilio que necesitamos. Es al único al que le podemos pedir que intervenga, porque nosotros no vamos a intervenir. Podemos evaluar y analizar esas situaciones, pero la intervención no va a ser nuestra, sino es de Dios. Amén, amén. Hacemos la oración por Honduras. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por la enseñanza que nos ha dado el hermano Juan Diego, por este canal de televisión, por este programa de Estableciendo el Reino, Tiempo de Transformación. Gracias, Señor, por los patrocinadores de este programa y por el ministerio que hace posible que llevemos esta enseñanza de lunes a viernes. Bendícenos, Señor, en esta noche, bendice a Honduras, bendice, Señor, el gobierno actual, al presidente, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Bendice, Señor, tu iglesia en Honduras y fuera de Honduras. Bendice, Señor, a nuestros misioneros en África, en la India, en Asia, Señor, en Sudamérica, en Colombia. Bendiga tu iglesia acá en Tegucigalpa. Bendíganos a nosotros también. Bendiga, Señor, a los padres, que hoy en Honduras se celebra el Día del Padre. Permite, Señor, que podamos entender y comprender la figura del Padre, la figura paterna que necesitamos enseñarle a nuestros hijos y nuestras hermanas, transmitirla a sus hijos y a los hijos de los hijos, para que podamos entender la importancia de la figura paterna de Dios y del amor de Dios en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, tu protección. Oramos y gracias damos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Juan Diego, días de reunión de su congregación. Sí, todos los martes es reunión de oración a las 6 de la tarde, y ahora todos los martes en la escuela estaremos desarrollando el discipulado,
Las hermanas que están involucradas, pues de nuevo les invitamos este martes para que apoyen este esfuerzo y las felicitamos también por su entrega. Y el día domingo a las 9:30. ¿Colonia? Es en Colonia Mirador de Oriente, kilómetro 7, carretera Adamlí. Aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Acá en Tegucigalpa. Nosotros estamos en ciudadmateo.com, estamos en baluarteradio.com y estamos en Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo, en Aldea Las Tapias, calle principal a Ciudad Mateo, el domingo a las 9 de la mañana y a las 10:30 el sermón general. Bienvenidos todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, pasen feliz noche.